vamos quedando cortos de tiempo, ahí voy pasando un poco más rápido las diapositivas y vamos viendo, tanteando un poco cómo va el tiempo. Necesito compartir archivo, creo que no está activado. Ahora sí, Ya, súper. ¿Me indican si la ven? sí se ve. Sí, súper. Ya. Entonces, bueno, la agenda de hoy, como mencionó Ignacia, va a contar principalmente de dos módulos, uno de investigación de mercado y por otro lado vamos a ver un poco de estado de arte y cómo conformarlo enfocado a proyectos FONDEF, ¿ya? Em, bueno, más o menos si ustedes ya revisaron alguna de las bases y el formulario en sí, se pueden fijar de que el formulario FONDEF básicamente va a estar conformado por dos capítulos grandes y uno de los capítulos grandes es en donde van a tener que desarrollar un poco sus ideas en base al estado del arte y a la investigación de mercado, principalmente en estos tres puntos, ¿ya? Esto igual es replicable para muchos otros proyectos que se postulan de investigación aplicada, como puede ser una startup ciencia, creas y validas y otros tipos de financiamiento estatales. Y entonces igual esta clase les va a servir como para muchos otros estados del arte o investigación de mercado que requieran realizar. ¿Ok? Dentro, por ejemplo, de la solución, cuando ustedes tengan que plantearla, no olviden mencionar que tienen que eh, mencionar las diferencias estratégicas con alternativas o sustitutos que existan en el mercado. Entonces, aquí es bueno analizar qué cosas existen eh, ya comerciables o que estén en procesos de desarrollo, ¿ok? También otra cosa importante cuando ustedes desarrollen la solución en su formulario es que también mencionen el uso de tecnologías que puedan estar comprometidas, por ejemplo, o que puedan estar ya patentadas y que ustedes necesiten utilizar de esa solución, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener una estrategia cuando ustedes desarrollen la solución. Básicamente en el 1.3 y en el 1.4 ustedes ya van a tener que hacer el mercado objetivo y cuando ustedes segmenten el mercado objetivo tendrán que también hacer una estrategia de cómo voy a caracterizarlo en base a mi mercado potencial y mi mercado objetivo. Eso lo vamos a ver durante esta sesión, ¿ya? Y para el estado del arte van a tener que ver todo lo que es últimas investigaciones realizadas y los avances que existan en esta materia. Entonces, estos capítulos igual inciden mucho en cómo ustedes van a plantear los resultados también. Así que, ojo aquí cuando ustedes vayan a tener que plantear todo esto. Entonces, estamos. Módulo uno, investigación de mercado. Y como yo les mencioné, algo que van a tener que tener muy en claro es la segmentación. Desde hace algunos años, ANIT y Corfo se han enfocado bastante en que ustedes sepan diferenciar cuál va a ser su mercado global, cuál va a ser un mercado objetivo y cuál va a ser su mercado, por ejemplo, potencial, ¿ya? En base a esto, igual a veces es bueno que entiendan que una segmentación es una parte de los clientes en donde ustedes puedan, por ejemplo, atacar o puedan compartir todo esto que a ellos lo puedan necesitar. Entonces, se quedó pegado. Ahí sí. Cuando uno hace segmentación de mercado, uno puede hacerlo de distintas maneras y la estrategia va a depender netamente del tipo de producto que ustedes, producto, servicio, bien que vayan a querer comercializar o transferir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una segmentación de mercado en los sectores económicos, yo me podría ir al segmento de mercado de alimentos, al segmento de mercado de construcción, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí es donde ustedes, la estrategia va a ir netamente enfocada al tipo de desarrollo tecnológico que estén realizando en estas postulaciones, ¿ya? También pueden ser un subsector de algún tipo de industria. Ejemplo, no sé, voy a hacer una tecnología que va a mejorar los procesos del reciclado, pero ¿reciclado de qué? Reciclado de papel, reciclado de aluminio, reciclado de aguas, no sé, perdón, reciclado de agua, no, pero el uso mejor del agua. ¿Qué cosa voy a hacer yo en ese sector de la industria? ¿Ya? Entonces yo puedo agrupar
grupos de compañía que estén ubicadas en ese mismo sector del negocio, ¿ya? Entonces ahí es donde uno empieza a segmentar el mercado en base a lo que yo voy a necesitar, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, conceptos y criterios de segmentación, ustedes pueden segmentar por sector, industria, geografía, si es que me conviene, por precio, por propuesta de valor, demografía, canales de distribución, presupuesto, competidores, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí les muestro como un breve ejemplo de lo que sería criterio de segmentación. Yo puedo elegir los criterios en base, por ejemplo, a género. Puedo separar en base como a la zona urbana donde se encuentran estas personas, a la edad demográfica, por ejemplo, no sé si quiero un rango específico en donde va a ir mi target objetivo. Y en base a eso voy calculando el volumen del segmento de mercado que más me conviene enfocarme, ¿ya? Hay veces en que me sucede que los investigadores tienen en su cabeza un prototipo o que ya están pensando en cómo vendría siendo su solución muy específica y es un mercado o un volumen de segmento de mercado muy pequeño. Y a veces la solución es demasiado específico para ese pequeño grupo de mercado. Entonces, por eso es importante analizar a quién quiero yo impactar con mi solución, bien o servicio, ¿ya? Porque más que mal, este análisis es qué tan importante va a ser el desarrollo de mi investigación en base al impacto que voy a tener. Bueno, una de las estrategias más normales que uno utiliza para hacer segmentación de mercado o estos subconjuntos es realizar la estrategia de Tam-Samson, ¿ya? Como bien lo dice ahí, Tam Samson son las siglas que se hacen en inglés, que corresponde, por ejemplo, en TAM, en Total Addressable Market, SAM, Served Available Market, y SOM es como el mercado ya objetivo. Entonces, estos subconjuntos nos van a ayudar a ver cómo nosotros tenemos que estructurar el mercado. Normalmente la estrategia es ir siempre desde el mercado más grande e ir acotándome a los mercados más pequeños. Eso es lo que normalmente le gusta ver a los evaluadores, que tú sepas diferenciar entre cuál va a ser mi mercado global y el mercado al cual yo quiero enfocarme o mi mercado target. ¿Ok? Entonces, para ir desglosando este Tam Sam Som, lo vamos a ver uno por uno, más o menos para que se describa bien cuál vendría siendo mi mercado total. Es el mercado global normalmente, que es la oportunidad de ingresos totales para un producto o un servicio. ¿Ok? Es como cuando ustedes quieren mirar dónde podría ser el universo completo que yo podría apuntar de mi producto, bien o servicio que estoy creando. ¿Ya? A ellos les mencionaba que es, en términos globales, podría ser, no sé, ejemplo, celulares. Todo el mundo podría querer un celular, pero ¿qué edad, por ejemplo, uno debería tener un celular? Ahí uno va a ir segmentando, por ejemplo, mediante edad de la persona, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener el siguiente segmento de mercado, que es SAM, que es, por ejemplo, mercado potencial al cual yo podría llegar eh, abarcar con mi tecnología, bien o servicio, que en este caso es un mercado direccionable ya a ventas. Es donde yo me podría enfocar mi producto y que esté dentro de mi alcance, por ejemplo, geográfico o de transporte, etcétera. Entonces, aquí también el mercado potencial considera algún tipo de limitación, ya sea por venta, por distribución, canales, por ejemplo, tipo de tecnología, tipo de idioma. Aquí es donde el TAM empieza a tener esta segmentación en base a lo que les había mencionado antes de los criterios, ¿ya? Entonces, aquí nosotros igual tenemos que empezar a hacernos estas preguntas de cuál es el alcance de nuestros canales, cuáles canales físicos o digitales yo podría llegar a abarcar para este mercado potencial, ¿ya? Entonces, cuando
Por ejemplo, la NIC pregunta cuál vendría siendo como quizás un mercado secundario. Podrían empezar a mirarlos desde los mercados potenciales que existen, pero que todavía yo no tengo suficiente alcance, ¿ya? Con respecto al SOM, que es ya mi mercado objetivo o mi mercado target, es el que, ahí está escrito mal, es el segmento SOM, es el que nosotros podemos capturar, ¿ya? Entonces, se prioriza este segmento de clientes totalmente porque es al que nosotros definimos más factible para comenzar a venderle o comenzar a transferirle mi tecnología, en el caso de que fuera un bien público, ¿ya? Entonces, no sé, si yo creo algo como bien público que es transferible para algún ministerio, esto ya vendría siendo mi mercado objetivo, ¿ya? En cambio, por ejemplo, si fuera un tipo de proyecto mucho más precompetitivo, vendría siendo a quien yo le tocaría la puerta en primera instancia. Entonces, aquí se considera ya muchas más limitaciones como analizar quién puede ser mi competidor, cuál es mi propuesta de valor frente a mi competidor, sentido de urgencia, qué tanto va a querer la empresa adquirir mi producto, bien o servicio y analizar otros tipos de problemáticas que podría ser al ingresar a este mercado, ¿ya? Pero es el mercado más cercano. Por ejemplo, si yo estoy ubicada en Santiago, posiblemente algunas empresas de alrededor de Santiago y el ARM sea más considerado mi mercado objetivo a llegar. En cambio, no sé, quizás me sea mucho más difícil vender a regiones que están en Magallanes, Aysén, que están un poco más desconectadas, si es que yo requiero de algún tipo de logística para llegar a ellos. Esto no me limita a que yo quiera que mi proyecto esté enfocado a un mercado nacional como mercado objetivo, ¿ok? Pero son cosas que ustedes deben ir analizando, ya que va a depender de cada tipo de proyecto, ¿ok? Bueno, mi mercado también objetivo tiene algunas consideraciones para tener casos de éxito, que es el sentido de urgencia, como yo les mencionaba. ¿Qué tan rápido yo puedo llegar a este mercado y generar mi primer caso de éxito, posicionarme y aprender de este cliente? Muchas veces ocurre de que las tecnologías que van creando, las van creando a medida de la investigación que yo voy creando dentro de las universidades, pero a veces es muy difícil transferir esto a una empresa porque básicamente escalarlo quizás a nivel industrial es muy difícil. Entonces, ahí debemos aprender a trabajar colaborativamente con este mercado objetivo para la creación también de cómo vendría siendo mi solución. Los pilotajes y todo este tema de trabajar en conjunto con, por ejemplo, las entidades asociadas, le dan un gran valor al momento que ustedes quieran postular a tipos de proyectos como son los fondos de I+D o el IT, ¿ya? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que considerar también cuáles son las limitaciones con respecto a sus competidores, a el nivel de urgencia y consecuencia, ¿ok? Entonces, más o menos para que vayan haciendo ese match, ¿ya? ¿Cómo describo el mercado en el formulario? Bueno, hay dos estrategias principalmente que son las clásicas, que es desde lo más general a lo más específico y viceversa, de lo más específico a lo más general, ¿ya? Cuando ustedes quieran generar estos formularios para postular, es más recomendable esta metodología, el top-down o de arriba hacia abajo, en donde ustedes comienzan describiendo su TAM, o sea, su mercado global. Después van al SAM y luego al SOM, su mercado objetivo, ¿ya? Es mucho más rápido y fácil de valorizar o precisar la limitación entre un mercado, porque puede ser que el SAM sea mi mercado global, el SAM sea mi mercado latinoamericano y el SOM al final sea mi mercado aquí nacional. ¿Se entiende? Entonces, esa es una, más o menos una manera de ir acortando el mercado. Entonces, cuando ustedes lo traten de redactar en sus formularios, traten de que sean ordenados para que al evaluador le quede claro la importancia o la relevancia de la problemática a resolver, ¿ya? Generalmente uno sobreestima estos mercados. Ese es el problema cuando uno dice, yo, esto podría ser mi SAM, podría ser toda Latinoamérica.
muchas veces uno sobreestima y es difícil abarcar otros tipos de mercados que no sean nacional, ¿ya? No es el favorito de los inversionistas cuando las tecnologías uno las quiere tirar para afuera o, por ejemplo, crear un spin-off desde la universidad y tratar de vender y captar, por ejemplo, inversionistas, ya sea inversionistas ángel, venture capital o lo que sea. No es muy bien visto hacer el top-down para los inversionistas porque uno sobredimensiona todos estos valores, ¿ya? Y normalmente se realiza con fuentes secundarias, ¿ya? Después vamos a ver los tipos de fuentes, que hay fuentes primarias y fuentes secundarias, principalmente para captar datos de mercado. Y la otra estrategia, como les mencioné, sería el bottom-up, que es de abajo hacia arriba, que es donde uno comienza a describir primero cuál es mi mercado objetivo, mi SOM. Luego, describes el mercado SAM, que es como mi mercado que vendría siendo como mi intermedio, y luego mi TAM, ya que es mi mercado global. Este toma un poco más de tiempo en generar porque es un poquito más preciso, ¿ya? Entonces, tú normalmente cuando realizas el SOM empiezas a priorizar una investigación primaria para capturar datos. Normalmente se hace a través de Customer Discovery, entrevistas, focus group, etcétera. Entonces es un poco más tardío en tiempo y un poquito más caro. Y claramente es el preferible para los inversionistas porque tú atacas al tiro a tu mercado objetivo. Tú vas y tocas la puerta de la persona que podría querer adquirir esta tecnología y transferirla, ¿ya? Entonces, en sí es más confiable cuando uno parte desde el SOM porque le dedicas más tiempo. En cambio, cuando tú describes el otro, el de el top-down, normalmente uno se va al tiro a las fuentes secundarias para adquirir los valores aquí, ¿ya? Pero no está mal. Para una postulación de proyecto no está mal. Ahora, cuando uno quiere darle una salida mucho más comercial, es más viable que uno comience a hacer un análisis de mercado al revés, bottom-up. Bueno, como les mencioné, existen fuentes para estimar tamaños de mercado, ya que vamos a ver algunas plataformas también que les pueden servir. Dentro de fuentes primarias, como les había mencionado, normalmente uno hace entrevistas más personalizadas a potenciales clientes, que esto vendría siendo una especie de Customer Discovery. También ustedes pueden realizar encuestas. De hecho, yo creo que muchos de nosotros hemos recibido encuestas para ver calidad de productos, en donde te entrevistan y ven qué cosas te enfocas más en un producto. Ese tipo de encuestas es para ver cómo desarrollo nuevos productos muchas veces en industrias ya consolidadas, por ejemplo, de alimentos, etcétera. Grupos focales también se hace mucho, sobre todo en el tema de alimentos, cuando te van poniendo distintas pruebas de productos para que tú vayas testeando, etcétera. Se hace bastante y como los pueden ver, son mucho más caros, entonces toman más tiempo y son más costosos de realizar. Y el otro es ir recibiendo feedback constante de los clientes, pero esto muchas veces cuando tú ya tienes un background de productos que se están comercializando para estimar mercado, ¿ya? Ahora, las fuentes secundarias creo que es la que más nos interesa como ir viendo a doble clic y es netamente porque es muchas de las fuentes que nosotros sacamos para escribir proyectos, me incluyo, ¿ya? Entonces, normalmente uno lo que hace es sacar reportes de análisis de la industria específica. Por ejemplo, si yo trabajo en la industria vitivinícola, obviamente me voy a ir a los informes de reportes de análisis de esta industria específica. También puedo ir a ver reportes de investigación de mercado. Estas también son muy viables. Hay muchas plataformas que se encuentran disponibles en la web y son bastante confiables para estos reportes de mercado. Acotación y una estrellita en estos reportes de mercado que normalmente se pagan, ¿ya? Son bastante caros. Pueden partir de los 4 millones en arriba un buen reporte de investigación de mercado. Pero siempre como para que tú enganches en estos reportes de mercado, te tienen una versión como preliminar en plataforma y que tú puedes descargar gratuitamente una demo, por así decirlo, de este reporte de mercado, ¿ya? Yo confío bastante en esos reportes, los descargo. Sí, después te van a bombardear de correos para que pagues,
una versión más completa, pero no pesquen mucho, pero sirve como para hacer una estimación más o menos de ver si es que el mercado global va creciendo respecto a la investigación que ustedes están realizando, ¿ya? También están por otro lado, las estadísticas del país, o sea, estos análisis gubernamentales que a veces lanzan de los distintos ministerios para ver cómo van creciendo las distintas industrias, que también son fuentes secundarias buenas de información. Y por otro lado están las bibliotecas que también tienen algunos tipos de reportes, pero creo que con el acceso a Internet los reportes de investigación de mercados que están disponibles y las estadísticas del gobierno es donde más nosotros podemos captar datos para estimar mercados, ¿ya? Bueno, en resumen, para definir un buen mercado se hace a partir de mi solución, obviamente, o sea, qué es lo que yo quiero hacer. Ahí es donde voy definiendo mi mercado objetivo o target. Es bueno que ustedes hagan este proceso de segmentación de mercado para medir el volumen que yo quiero atacar, ¿ya? Si me estoy acotando mucho en mi solución, puedo acotar también mucho el volumen de mi mercado. Entonces, quizás yo tengo que de mi solución volver a un paso antes para entender de qué manera mi solución puede abarcar más mercado, ¿ya? Eh, en tercer grado, nosotros podemos definir un poco también el mercado en base a las ventas por cliente, ¿ya? Entonces, uno normalmente lo que hace es que en base a mi ticket de venta, yo lo multiplico obviamente por mi mercado objetivo, que puede ser en personas, etcétera, y ahí más o menos yo tengo un análisis de qué tan atractivo puede ser a llegar a ser mi mercado, ¿ya? Entonces, esto igual lo puedo iterar. Esto es otra cosa que uno va haciendo. Voy iterando mi mercado y voy aprendiendo mucho de lo que es el cliente. ¿Ya? Entonces, era lo que yo les decía, el volumen puede ir aumentando en base también a cómo yo planteo la solución. Entonces, ejemplo, no sé, una aplicación de celulares inteligentes, modelo B2C. Recuerden que hay distintos tipos de modelos. Nosotros podemos vender al cliente de manera directa, como vendría siendo el business to clients, pero también yo puedo vender a otra empresa. Por ejemplo, no quiero literalmente venderle al consumidor, sino que le quiero vender a otra empresa. Sería otro tipo de modelo de negocio como business to business o si es que yo quiero que el gobierno de Chile sea el beneficiario de mi solución, en el caso de que fuera un bien público, yo tendría otro tipo de modelo de negocio como el business to government, B2G. Entonces, hay distintos tipos de modelos de negocio que yo puedo ir estimando en base a mi mercado. Para el caso de las aplicaciones, nosotros no necesitamos ningún intermediario, cada uno tiene su propio celular y puedes descargar todo tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, no sé, ejemplo, Zoom, Zoom que todos ocupamos. Si yo quisiera pagar Zoom, aproximadamente al año, ¿cuánto sale? No sé si sale como unos 200.000 dólares al año, aprox. Y normalmente cuando quiero definir mi mercado, tengo que definirlo en un periodo a evaluar, ¿ya? O sea, hoy en día Zoom me puede costar 200.000 pesos, ¿ya? Entonces, puedo definir que mi mercado total, el TAM, podría ser todas las personas que tengan celulares inteligentes, no sé, 1.000 millones de personas que tengan celulares inteligentes. Y todas esas personas pueden decidir comprar Zoom por 200 dólares al año, ¿cierto? Entonces, ese vendría siendo mi TAM, para que ustedes lo entiendan. El SAM, quizás Zoom, cuando yo lo creé, solo lo creé en español, entonces no lo tengo en otro idioma y además me funciona solamente en iPhone. Entonces, quizás mi segmento de clientes ya no son 1.000 millones, sino que son 20 millones, porque tengo algunas restricciones. ¿Ok? Y finalmente, pienso, ¿quién realmente pagaría por Zoom 200 dólares al año? Entonces, quizás ahí mi mundo se va achicando y van quedando nomás 500.000 personas que en realidad tendrían la capacidad financiera de invertir 200 dólares al año para tener Zoom Premium. ¿Entienden un poco la dinámica de cómo vendría siendo TAM Samsung en base a esto? Asumo que sí, si hay un silencio.
Se entiende, Bueno, Patricia, gracias. ya, gracias por responder. Otro tipo de estimación de mercado, por ejemplo, aquí en un clásico SAS. Desde las universidades igual se generan hartos SAS, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ustedes también hagan su análisis, es cuántas empresas yo podría impactar con mi SAS a nivel mundial para gestión de agua. Y ahí yo le vendo esta plataforma de gestión de agua a $4.000 al año. ¿Se entiende? Ese vendría siendo mi TAM. Globalmente, ¿cuántas empresas hacen gestión de agua? Después quizás tenga la restricción de que solamente por normativa me sirva venderlo en Chile. Entonces, mi SAM también va a ir acotado. Y finalmente, ¿quién estaría dispuesto a pagar o quiénes realmente tienen problemas de agua que tengan que hacer gestión de agua mediante un SaaS? Quizás solamente son 15 empresas. Entonces, ¿ven cómo mi mercado se va achicando a medida que nosotros vamos analizando? Si ustedes hacen ese mismo juego con sus tecnologías, se van a dar cuenta que puede ser que su mercado objetivo sea bastante pequeño a lo que ustedes estaban pensando realmente. Y en base a eso van a tener que empezar o a ampliar su solución o plantearse mercados alternativos, ¿ya? ¿De qué manera uno puede medir también el impacto del mercado en las soluciones? Es midiendo el CAGR, ¿ya? El CAGR es básicamente la tasa que me analiza el crecimiento anual que tengan las empresas, o sea, perdón, que tenga ese mercado objetivo, ¿ya? Entonces, una manera de analizar el tamaño y el valor de ese mercado es a través del CAGR. ¿Ok? Entonces, aquí todo este mercado, la idea es que sea un mercado atractivo, o sea, que sea un mercado en crecimiento. Por ende, la tasa de crecimiento, el CAGR, tiene que ser positivo para que sea un mercado atractivo, ¿ya? Esta es la fórmula que normalmente uno calcula el mercado en crecimiento. O sea, mi mercado actual menos el mercado anterior, dividido por el mercado anterior por 100, ¿cierto? Ese CAGR nosotros lo podemos obtener de distintos informes online y que me daría una cifra positiva en el caso de que el mercado sería atractivo, como bien lo mencioné. Entonces, aquí hay algunas páginas nomás que les tiré, pero quiero después cerrar esta presentación y mostrarles en realidad cómo pueden abrir distintos tipos de mercado y hacer el juego de buscar un mercado en alguno de estos tipos de buscadores y mostrarles que ahí mismo existe el CAGR para que ustedes analicen un mercado global. Y muchas veces igual pueden ir analizando el mercado más objetivo o target que vendríamos haciendo. Entonces, sí. Me esperan un cachito, les muestro mi pantalla en cómo podrían hacer un buscador, ¿ya? Algo un poquito más práctico para que no sea tan fome, ¿ya? Por ejemplo, acá yo busqué un clásico, no sé, tecnologías de nanotecnologías y quiero el tamaño de mercado. Entonces, después les voy a enseñar cómo son los operadores booleanos, pero aquí básicamente ocupé uno que es el AND. Ustedes lo pueden escribir en español o en inglés, ¿no? Ahí como ustedes prefieran, pero cuando ustedes hagan ese análisis de búsqueda y coloquen market size, les van a aparecer distintas plataformas en donde pueden ir buscando su CAGR y ver si es positivo o negativo, o sea, si va creciendo o va decreciendo el mercado, ¿ya? Yo igual la PPT se las voy a compartir, entonces pueden ir viendo que hay distintos tipos de eh, reportes de mercado, como este Market Analysis Report, en donde ustedes pueden ir viendo que acá me dice que el, como que el mercado de nanotecnología global tiene un CAGR de un 33%. Efectivamente, casi todas las tecnologías que se están haciendo están enfocadas en esto. Esto es muy global. Ustedes podrían enfocar, por ejemplo, a fungicidas quizás o biofungicidas. Y bueno, ver también and market size para que les hagan el buscador booleano y van a ver que existe biofungicidas y análisis de mercados con una tasa
de crecimiento anual del 16%. Eso es positivo, eso es bueno. Significa que es un mercado que va creciendo con los años, ¿ya? Y aquí pueden ver que hay una información de cuánto es el mercado en billones de dólares, ¿ya? Lo cual ustedes pueden copiar y hacer su mercado desde aquí, con esta información. Todos estos tipos de buscadores son bastante buenos. Como yo les decía, tienen una versión gratuita que pueden descargar la Free Sample aquí. Después los van a bombardear de correos, eso sí, pero el pagado obviamente es mucho más caro, pero esta información ya les sirve a ustedes para empezar a estructurar su mercado objetivo, ¿ya? Entonces pueden decir que efectivamente mi mercado tiene una tasa de crecimiento bastante buena, del 10%. Y el porcentaje de la tasa va a depender mucho del mercado. Ojo, ustedes ven, ponen IA, Machine Learning, todas estas cosas como que están muy en boga y van a ver porcentajes de CAGR del 20-30%, así un boom. Pero hay algunos mercados que son mucho más conservadores y crecen más poquito, ya como por ejemplo el mercado de la construcción, que ustedes vean un 4, un 6% es bastante bueno. No es que sea como es lento, pero es porque es un mercado muy complejo, muy caro. Por ejemplo, la medicina también. Muchas tecnologías enfocadas en medicina tienen GACR bajito, por ejemplo, pero es netamente porque es muy caro crear nuevos fármacos, crear nuevas vacunas. Entonces, el mercado también es mucho más conservador. Pero hay otros mercados que se disparan, como el de la IA hoy en día, eh, el de realidad virtual, en donde van a ver CAGRs bastante altos, ¿ya? Entonces, estas tasas les va a servir un poco para darse idea de que el mercado va en crecimiento y que es atractivo, ¿ya? Entonces, vuelvo con la presentación. Bueno, ahí como les comenté, ustedes se hacen esa búsqueda con los operadores booleanos, es decir, colocan su tecnología and market size, posiblemente les vaya a aparecer alguna de estas plataformas con información del CAGR que pueden ir revisando, ¿ya? Entonces ahí como les di un ejemplo, yo ahí nomás puse nanotecnología, me tiró la tasa de crecimiento de la nanotecnología en nanomedicina específicamente y me tiró que la tasa de crecimiento era un 11% y tiene un periodo de estudio estimado al 2029. Es decir, se cree que de aquí al 2029 se van a seguir realizando tecnologías en base a biomedicina para la salud, ¿ya? Ahora pasemos al segundo módulo del estado de arte, en donde básicamente ustedes van a tener que hacer estos estudios eh, que les permitan plantearse o enfocarse en las últimas investigaciones realizadas y en los avances en la materia, ¿ya? La idea es que ustedes tampoco vayan replicando lo que otro investigador también van haciendo porque se van a empezar a topar con las patentes, se van a empezar a topar con los productos, incluso con las mismas industrias. Entonces, es bueno ir actualizándose. Hay distintos tipos de plataformas de búsqueda de estados del arte. Ustedes son bastante buenos en buscar en plataformas tipo Web Science, en Scopus, si es que trabajan en el área de ingeniería en EX Explorer. Obviamente hay una suscripción, hay algunos tipos de plataformas que son suscripciones pagadas y que tienen versiones gratuitas limitadas. Si es que, por ejemplo, trabajan en el área de medicina, me imagino que hacen sus búsquedas en PubMed, etcétera. Y aquí, por ejemplo, yo les podría mencionar que Google, por ejemplo, es súper simple, intuitiva, pero tiene muy poca base de datos. En cambio, si es que ustedes quieren buscar patentes específicas, podrían contratar PatentSnap. Es bastante cara la suscripción, así que ni yo tampoco la ocupo muchas veces. Cuando ya hay un estudio como, no sé, un estudio pagado para hacer un buen análisis de estado del arte, contrataría a PatentSnap. Si no, yo a ojos cerrados les recomiendo que ocupen lens.org, que está aquí.
es bastante flexible y es bastante completa. Si quieren publicaciones científicas, yo seguiría buscando en sus operadores normales como PubMed, Scopus, etcétera, dependiendo de la línea de estudio que cada uno tenga. Aquí hay de todo un poco, hay desde el área de ingeniería, humanidades, medicina, agro, entonces cada uno igual tiene su de buscar en su propio buscador, pero Lens les va a ayudar como también para hacer un estudio muy bueno de patentes, ¿ya? Abarca distintos tipos de operadores, tiene dentro de su buscador todas las patentes que ya están en la WIPO o en la Oficina Europea, entonces es bastante amplio lo que ustedes pueden ir viendo y se maneja bajo operadores booleanos, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora, como para darles herramientas a ustedes de que hagan una buena búsqueda, ¿ok? Entonces, el estado del arte, cómo ustedes lo van a estructurar, es en primera etapa identificar cuáles son las keywords o las palabras claves que ustedes requieren, ¿ya? El primer paso va a ser construir su set de keywords. Ahí cada uno más o menos tiene una estrategia, siempre es bueno tener de 3 a 4 keywords para ir alternándola, cosa de que cuando ustedes realicen la búsqueda, esta estrategia de búsqueda, van a ir ocupando 1, 2 o 3 operadores booleanos dependiendo de cuánto les va arrojando su plataforma, ¿ya? De ahí vamos a hacer como un ejemplo para que vean cómo, dependiendo si ocupan un operador booleano o no, o dos operadores, se les va a ir acotando o agrandando la búsqueda, ¿ya? Entonces, para eso nosotros pasamos al segundo punto, que es planificar estas estrategias de búsqueda mediante estos operadores booleanos, que pueden hacer que su punto de vista se acote respecto a la aplicación de la tecnología o respecto del punto de vista de la técnica, ¿ya? Entonces ahí ustedes pasan a realizar búsquedas. Esto es mucho de ir probando, ¿ya? Uno no agarra la mano de ir usando los operadores booleanos e ir haciendo, por ejemplo, un buen análisis de patente de la noche a la mañana. O sea, requiere de práctica para que tú realices estas búsquedas que te van a dar una búsqueda que va a tener un alcance de mejor manera, con mejores estrategias, ahí uno tiene que ir probando, ¿ya? Y finalmente nosotros tenemos que ir analizando y monitoreando todas las tecnologías en base a las keywords y a los operadores booleanos constantemente. Entonces, en la primera es identificar las keywords. ¿Cómo identificamos las keywords? Básicamente ustedes tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué problema aborda? ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? No es solamente mi tecnología, sino que también puedo incluir dentro de mis keywords el problema o cuál es la aplicación o cuál es, para qué lo estoy creando, ya así como su uso. No sé, puede ser que sea un medicamento súper bueno para el cáncer de mama. Entonces ahí no tan solo coloco características del medicamento, sino que también aquí abarca. Entonces, a cáncer, no sé, si es para cáncer de hígado, liver cáncer. Entonces, ahí uno va con como creando estas palabras, estas keywords, para que me vayan acotando o agrandando la búsqueda, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros nos respondamos esas preguntas, vamos a pasar al punto 2, en donde vamos a identificar cuáles son las palabras claves que yo necesito para mi estrategia de búsqueda posterior. Y lo otro bueno de utilizar es que pueden, bueno, en realidad es recomendable utilizar todas las palabras en inglés, ya que la mayoría de los buscadores y la mayoría de las, o sea, las patentes se escriben en inglés para cuando sean PCTs internacionales, entonces la mejor manera de que ustedes también tengan una buena búsqueda es que traduzcan todas las palabras al inglés, van a tener un mayor campo de búsqueda. Ahora, obviamente, si es que están haciendo no sé, están trabajando en arquitectura y normalmente los libros se están publicando en español, se subentiende que en el buscador que ustedes utilicen vayan a utilizar las keywords en español. Pero para el resto de los casos, yo recomiendo siempre trabajar con las palabras en inglés en el caso de todos los otros ámbitos más de estudio, ¿ya? Cuando ustedes traducen mal las palabras, también afecta el error, afecta en los resultados que yo voy a obtener. Entonces, eso es un grave error que también cometemos cuando hacemos estado del arte y búsqueda de estado del arte. Entonces,
Ahí yo les recomiendo, además de buscar en lens.org, que ocupen este traductor deepl.com para traducir las palabras exactamente como deberían ser, ¿ya? En la estrategia 2, como los había mencionado, aquí nosotros hacemos la estrategia en base a los operadores booleanos. Los operadores booleanos son AND, que como ustedes sabrán, cuando yo tengo dos palabras y coloco el AND entre medio, lo que voy a hacer es que solamente voy a filtrar cuando tengo ambas palabras asociadas en la frase, ¿ya? Es equivalente a la intersección de los dos conjuntos, ¿ok? En cambio, cuando tengo una búsqueda muy acotada debido a LAN, o sea, me tiran, no sé, 20 patentes y yo encuentro que es muy poquito, puedo ocupar las mismas keywords, pero con ORG, o sea, asociar los términos para que me dé una mayor amplia gama de resultados, ¿ya? Entonces, el OR es equivalente a la unión de estos dos keywords, de estos dos conjuntos de palabras. Entonces, me va a tirar patentes tanto de mi primera keyword como de mi segunda keyword, y ahí voy a tener quizás un abanico más grande de patentes que me pueda tirar la búsqueda, de publicaciones, etcétera, ¿ya? Ahora, si es que ustedes ocupan keywords que son muy amplias, no sé, nanomedicina, eh, agroindustria, son palabras obviamente muy amplias. No, yo no ocuparía org en palabras amplias. Ocuparía org cuando mis keywords son muy específicas para abarcar mayor cantidad de patentes o publicaciones, etcétera. En el caso de AND, sí ocuparía cuando yo estoy ocupando palabras muy amplias y me tira búsquedas de 100.000 patentes, 20.000 publicaciones científicas. Yo no voy a estar revisando 20.000 publicaciones científicas una por una para saber cuál se parece a mi tecnología y me está interfiriendo, ¿ya? Entonces, hay un poquito de estrategia en qué ocupo AND cuando ocupo OR. Y a veces sucede que hay una palabra que no quiero ser incluida, entonces ustedes pueden ocupar el tercer operador booleano que es not, que es para excluir. O sea, solamente quiero que me aparezca una sola frase y normalmente esa frase me sale siempre asociada a una tecnología que no es similar a la mía, entonces si la quiero excluir, le colocan not, la otra keyword, ¿ya? Cuando ocupo comillas es cuando quiero hacer una frase exacta unida. Ejemplo, por ejemplo, cuando tengo vehículos eléctricos. Si yo coloco vehículos eléctricos muchas veces en los buscadores, me va a buscar vehículo y eléctrico por separado, ¿ya? Entonces, si yo quiero que sea una palabra en conjunto, que aparezca vehículo eléctrico en conjunto, la pongo entre comillas, coloco mi otro operador booleano, por ejemplo, AND, y que sea solar, ¿ya? Entonces, ahora me va a buscar todos los vehículos eléctricos que sean solares y que tengan en conjunción, ¿ya? En una intersección. Y cuando quiero agrupar palabras, ocupo los paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar turbinas, pero quiero buscar turbinas que sean o solares o de viento. Entonces, el solar o viento lo coloco entre paréntesis, pero quiero en conjunto con la turbina. Entonces coloco wind o sol entre paréntesis and y turbina. ¿Se entiende? Entonces, esa es una manera de ir construyendo ustedes sus estrategias de búsqueda para ir acotando o agrandando sus búsquedas. ¿Ya? Tercera es que obviamente se metan a la plataforma y vayan realizando estas búsquedas. La lógica siempre va a ser partir con el embudo, es decir, con buscadores, con keywords que sean más amplias, para que mi estrategia de búsqueda me dé una visión mucho más amplia de cuántas patentes yo puedo tener. Y después yo empiezo a ocupar todos los operadores booleanos para ir haciendo, acotando mi cantidad de patentes, mi cantidad de publicaciones, mi búsqueda en las plataformas en base a lo que tengo, ¿ya? Entonces, esta es una buena forma de ir iterando e ir probando. Uno al principio no le agarra bien la mano, pero con el tiempo te vas dando cuenta que si ocupas un operador booleano u otro, te va acotando en base a lo que tú estás buscando. Y la idea es siempre tener unas 50 patentes, no más de eso, porque eso es lo que te daría un
Y obviamente viene el análisis de resultados para generar conclusiones y recomendaciones, normalmente, que es lo que se va haciendo. Esto sirve bastante cuando uno, por ejemplo, vas a escribir los resultados. En Fondesk por lo menos hay una tabla bastante amplia en donde te dice, menciona las patentes que podrían interferir en tu solución. Esto sirve en donde ustedes van a tener que analizar según tres criterios: si la patente está algo relacionada con mi tecnología, medianamente relacionada con mi tecnología o estrechamente relacionada con mi tecnología. Obviamente, si está algo relacionada, no me interfiere ni en mi novedad, ni en el nivel inventivo que tenga la patente con respecto a mi solución. Por ende, está súper bien. Yo colocaría casi todas las patentes que tengan algo relacionadas, pero que no me interfieran en el desarrollo de mi tecnología, solución, bien, servicio, lo que sea, ¿ya? Medianamente relacionada es cuando comparte algunos aspectos con mi tecnología de estudio, pero mantiene la suficiente cantidad de diferencias para mantener la novedad en nivel inventivo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo tengo que básicamente decir en qué me diferencio y mencionarlo en su formulario, porque si no al evaluador no le va a quedar claro y va a decir, oye, esta patente se pisa con la tuya, ¿ya? Es mejor que ustedes mismos la mencionen en su formulario que no la mencionen, porque, ejemplo, si es que yo justamente recibí su formulario y yo ya hice una patente muy similar a la suya, me voy a poner a buscar la patente y te voy a colocar que hay una patente muy similar a la tuya y que no noto la diferencia entre cuáles son, cuáles son las diferencias claves para que tú también puedas patentar tu tecnología. Y eso va a ocurrir, te van a evaluar de mala manera. Entonces, ahí es donde tú tienes que enfocar, decir, sí, mira, estas patentes son bastante parecidas a la mía y voy a colocar cuáles son las diferencias principales que existen y por qué no se topa con la mía. ¿Ya? Ustedes declárenla. Y cuando están estrechamente declaradas, ahí sí vamos a tener un poquito de conflicto porque puede afectarle a la novedad o al nivel inventivo. Entonces, en el caso de que le afecte un poco a la novedad, podríamos irnos quizás no por una patente de invención, no sugerir en resultados una patente de invención, sino que sugerir quizás un modelo de utilidad como resultado, si es que yo encuentro algo que me bloquee la novedad, ¿ya? Ahí uno tiene que tener especial cuidado en redactar tus resultados, porque puede efectivamente mermarte tu postulación, ¿ya? Otra cosa que también normalmente hago cuando reviso un poco las patentes es ver los solicitantes. Hay algunas veces que los solicitantes no están dentro del rango que te afectan a ti. Puede ser una patente muy similar, que ya esté concedida, pero que no tenga jurisdicción en tu país. Entonces, las tecnologías ahí no te interferiría con que tú trabajaras. Quizás sí te va a interferir con que la protejas, pero no va a interferir con que tú utilices esa tecnología para hacer otras cosas y patentas por otro lado como alguna alternativa de algo, ¿ya? También información. Cuando tú haces un filtro de las patentes, puedes agruparlas por familias, ¿ya? Entonces ahí te dan una relación también como para ir acotando los distintos territorios o las distintas familias que abarcan estas patentes, ¿ya? Entonces ahí hay que ir analizando caso a caso las patentes que voy encontrando, pero la idea es que siempre que ese listado de patentes que se parezcan a la suya, las declaren en su formulario y menciones las diferencias. En resumen, búsquedas por términos claves de la tecnología, tener muy claro cuáles son tus keywords, agruparlas por familias de patentes para que ustedes también más o menos se orienten de la clasificación de las distintas familias de patentes, ir a ese análisis que los estábamos comentando. También ustedes pueden ir probando distintos filtros, ¿ya? Yo normalmente de las patentes saco todas las que están como más caducadas a veces o las que están rechazadas, etcétera, y me voy enfocando mucho más en las patentes que están vigentes, ¿ya? Eh, bueno, el mismo Lens tiene un filtro de búsqueda de patentes muy bueno, entonces también les puede ayudar bastante a ir afinando su búsqueda.
y evaluar, yo les decía, evaluar la vigencia de las patentes. Eso es un buen dato, ¿ya? Esa sería la presentación. Me gustaría finalizar mostrándole un poquito algunos tipos de buscadores, cómo es más o menos el tema de los booleanos y voy respondiendo dudas. Juan Pablo Hurtado, coméntame tu duda. Hola, agradezco tu presentación. Mira, me pasa que el mercado específico de lo que hemos estado desarrollando es difícil encontrar información. Entonces, a la ¿Ya? hora de trabajar con herramientas que me delimiten el mercado o lo acoten, no hay cómo encontrar más información porque es el mercado de la minería, es un producto específico que es para medir gases. Y hay tres fabricantes a nivel mundial, básicamente, de un tipo de tecnología y dos o tres más de otra, y nada más. Entonces, y además el mercado en sí mismo, eh, yo puedo cuantificar el número de proyectos mineros que hay en Chile Ujú. y, y en general puedo trazar una, una estimación global de las grandes minas, pero minas medianas y pequeñas que puedan usar la tecnología casi imposible, al menos para mí, de cuantificar. Entonces, ¿cómo puedo llegar a conocer en profundidad ese mercado? Ya, mira, Eh, lo más importante es que primero trabajemos el mercado global. El mercado global va a ser el mercado de minería en general porque ¿qué procesos hace la minería que genere gases? ¿Cierto? sí. Básicamente casi todos. No, 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 no. La minería subterránea, lo que es tronadura. Subterránea, Porque, entonces. Ya. claro, Entonces ahí te vas, ahí tenéis una acotación. Minería sí, subterránea. sí, Entonces, primero abarquemos como que tu tamaño global va a ser todas las minería subterránea and market size. Entonces ahí tienes tus dos primeros buscadores. ¿Ya? Ese te va a dar tu TAM. Acuérdate que estamos TAM, SAM, SOM. Tu sí. TAM ya está más o menos caracterizado. Entonces, ahí tú ves si tu CAGR primero va en aumento o va en deceso. Si va en aumento, vamos bien. Entonces, después Exactamente, pasamos esa información es la que no puedo obtener. ya, el de minería subterránea. Claro, yo puedo estimar porque la minería se está profundizando por agota los yacimientos superficiales. Eso es todo lo que puedo decir, pero no puedo precisar cuánto Ya, ni si el grado de crecimiento. ya. Por ejemplo, el informe de tamaño de participación de mercado de minería subterránea por producto y por operación me salen estos, ¿ya? Y me sale que el CAGR efectivamente es poquito, es 2,1% de crecimiento. ¿Ya? Entonces, aquí me dice que el mercado estudia alrededor de 23 países que tienen minería subterránea. Habría que corroborar esta información, obviamente. Siempre como que recomiendo abarcar un estudio de mercado con otro. Yo miro unos 3, 4 estudios de mercado antes de hacerme un juicio, ¿ya? Pero esto vendría siendo. Yo lo que hice fue agarrar minería subterránea and market size, ¿ya? Eso fue literalmente lo que hice en mi buscador de Google básico. Y ahí Ya, es donde yo empiezo a analizar cada uno de los markets, recent future. Yo estos mismos son los que más o menos veo, Grand View Research. Entonces empiezo a mirar cuánto es el crecimiento. Ojo, minería, somos súper pocos los países que en realidad explotamos minería. Entonces, claramente el crecimiento tampoco es tan grande. Era como yo te mencionaba, el crecimiento de la industria de la construcción también se está estancando porque la población se está estancando en generaciones. Entonces ya aquí hay un análisis que hacer. No está negativo, por lo que vi en algunos de los que vi acá, que es ya. poquito, sí. Entonces después ahora tendrías que hacer el otro estudio en verificar esas 23 empresas, esas 23, perdón, 23 países. Ese vendría siendo tu TAM, SAM, y quizás son solamente ver las que aquí hacen, quizás no sé, lavadores de gases. Yo sé que hay algunas empresas acá en Chile, acá y en Perú que hacen lavadores de gases, ese vendría siendo quizás tu principal competidor. Entonces,
Hay mercado, sí, muy estrecho, ¿ya? Entonces ahí hay cuidado de cómo manejas los datos al redactarlo, ¿ya? Ya. Bueno, aquí también les quería mostrar rápidamente, antes que se acabe la horita, que este es el buscador lens.org, en donde ustedes pueden ir viendo, y aquí también te sirve Juan Pablo para ir más o menos viendo patentes, porque ahí te vas haciendo una idea también de si el mercado va creciendo o no creciendo. Entonces tú puedes ir colocando palabras como te sea más fácil, no sé, eh, biomedicina y colocas el research, ¿ya? Yo lo coloqué en el filtro de patentes, pero básicamente, ay, se me desconectó mi usuario, parece. Bueno, la idea es que se hagan un usuario con cualquier clave, es totalmente gratuito la búsqueda, entonces ahí ustedes pueden ir viendo acá el número de reportes, ¿ya? Eh, Acá yo lo puse en español, quizás debía haberlo puesto en biomedicina, no sé, ahí uno va a ir tanteando más o menos como el buscador también igual tiene a veces que te puedes equivocar una frase, igual te tira algunas palabras, ¿ya? Pero traten de escribir siempre bien en inglés todas estas situaciones. Y aquí te va a tirar el score de patentes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera colocado medicina nomás, medicina? Me va a tirar una cantidad horrible. Y era lo que yo les decía. Entre su keyword sea más amplia, obviamente le va a tirar más número de patentes. Entonces ahí es donde ustedes acá pueden ir colocando los operadores booleanos para ir agregando en qué me quiero centrar, en cáncer, y ahí en realidad va a ser medicina centrada en cárcel. Ahí me disminuyó el número y puedo ir agregando más operadores booleanos que sean en el hígado. Entonces, cuando yo ocupo el AND, voy a ir acortando el número más pequeñito. Si yo ocupara el OR, obviamente voy a abarcar dos mercados, o sea, perdón, dos búsquedas, ¿ya? Entonces, esta es la idea de ocupar Lens, que ustedes mismos puedan hacer su búsqueda de estado del arte. Y acá mismo pueden ver que la plataforma tiene un análisis. No sé si se vea o se ve muy chiquitito, pero tiene, por ejemplo, dónde están las principales empresas o universidades que protegen en base a esta búsqueda, y pueden hacer un análisis aquí en donde les tire si es que va en incremento el número de patentes o no. El último es 2025, entonces no pesquen que sea más bajito porque todavía no hemos terminado el año, todavía faltan como por publicar algunas otras patentes, pero si se dan cuenta, en esta búsqueda que hice va a ir obviamente en aumento porque hay todavía mucha investigación respecto a medicina, cáncer y en el hígado, ¿ya? Esto les sirve para ir dándose una idea de dónde están. La idea es que ustedes llegaron acá a obtener unas 20 patentes, 50 patentes, y ahí ustedes las analizan si se parece o no a su tecnología. Por eso, elegir las keywords y elegir los operadores booleanos es lo importante en este tipo de búsqueda y es solamente práctica. ¿Ya? Entonces ahí igual se pueden devolver a la lista y aquí les va a tirar todas las patentes que están. ¿Ya? Las patentes que tira aquí son las que más se parecen a lo que ustedes colocaron. O sea, es el orden ustedes también donde colocaron los operadores booleanos con sus keywords. Alejandro Iturra tiene levantada la mano. Sí, bueno, primero novedoso para mí un poco esta búsqueda de patentes. ¿Ya? Uno está habitualmente más ligado a la búsqueda de artículos científicos, cosas así. ¿Ya? En mi caso, he hecho búsquedas generales y lo que estamos desarrollando no hay mucha información, prácticamente no hay. Entonces podría llegar a suceder de que haya 0 o 10 o 3 o 4. Sí, sí hay. Por eso si tú ocupas palabras, keywords muy específicas, posiblemente te tire cero. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a ocupar keywords un poquito más amplias, ¿ya? Entonces, yo quizás no ocuparía bionanomedicina, ocuparía nanomedicina, ¿ya? Si aún así me tira poquitas patentes, voy a ir a medicina nomás, ¿ya? Entonces, ahí uno va jugando en la keywords. Si tu keyword efectivamente es muy específica, te va a tirar poquitas, pero también tienes que ver con quién están compitiendo, ¿ya? Cuando hay patentes, sí, ocupen las palabras precisas porque
esa palabra te va a tirar quién hizo algo muy similar, ¿ya? Y tratan de ocupar el OR. Quizás el OR te vaya a ampliar la búsqueda, Alejandro, porque acuérdate que el OR abarca dos. Entonces, quizás el OR te vaya a buscar otra patente que sea un poquito más similar, que no sea la misma terapia que tú estabas ocupando, la misma funcionalidad que tú estás ocupando, pero cuando haces esas dos fusiones, te va a tirar alguna muy similar que podría llegar a funcionar como para colocar tu listado. La idea es que siempre mencionen en tu formulario a una, dos, tres patentes al menos. Yo no colocaría menos de tres patentes en el formulario y que no se parezcan tanto, bueno, tú describes por qué no se parecen tanto, en qué te diferencias y por qué tu producto también es mejor. Aprovecha de vender ahí mismo, en esa tabla que pide Anit, la diferenciación. ¿Ya? Entonces, sí, se puede hacer. O sea, siempre es recomendable colocar tres o más, aunque Sí, no se parezcan, como para justificar por qué es especial tu patente, ¿no? sí, tal cual. Entonces, no la dejen vacía porque ustedes piensen que no haya nada parecido. Siempre hay alguien que está haciendo algo que les interfiera, ahí van a tener que pinchar la patente y ponerse a leer un poco el abstract ¿Qué es lo que está o haciendo? ¿Sí? sí que está haciendo, porque puede ser que a mí me ha pasado que han trabajado con un tipo de fármaco y yo digo, ah, ya, no están trabajando con el mismo fármaco, pero uno pincha la patente y de repente más abajo abarcan toda la serie de fármacos similares. Pero claro, en el título no está. Y bueno, esa también la otra. Tú puedes buscar el filtro, también lo puedes ir seteando en base a que tú quieras que busque solamente en el título, solamente en el abstract o en todo lo que pueda capturar de tu patente, ahí va a depender. Entonces quizás también amplía un poco más la búsqueda para que no tan solo busque tus keywords y tus operadores booleanos en el título, sino que en el título, en el abstract y en muchas cosas más. Aquí, por ejemplo, igual está todo disponible para que tú puedas ir viendo qué cosas hay, por lo menos en patentes, ¿ya? Entonces, esa es una medida. Acá yo también les decía que hay el estatus legal de la patente. Hay activas, por ejemplo, en esta hay más de 100.000 pendientes, o sea que todavía están siendo evaluadas, 83.000, yo no las descartaría porque están pendientes a evaluación. Hay algunas descontinuadas que son cuando ya no les siguen pagando los derechos de la patente. Recuerden que las patentes, si son de invención, duran 20 años, pero hay que estar pagando los derechos como de patente todos los años, ¿ya? Entonces, si una empresa dice, ya, esta cosa no se vendió después de 10 años estar pagando la patente, la deja tirada y se desestima la patente, ¿ya? Está descontinuada. También existen las patentes que ya están expiradas, que obviamente pasaron su tiempo. Invención tiene 20 años de protección y modelo de utilidad tiene 10 años de protección. Entonces, ahí es cuando una patente expira, queda libre de uso para cualquiera, ¿ya? Inactivas también, es otra clasificación, no sé cuál es la diferencia entre discontinua e inactiva, me imagino que la dejaron ahí stand-by o algo así. Eh, bueno, estas como que no se conocen, etcétera. Entonces tú también puedes filtrar por esto. Yo también les mencioné que aquí ustedes pueden filtrar por familia. Si se fijan, aquí habían, no sé, 289.000 patentes, pero en familias de patentes que las agrupan hay 112.000. ¿Ya? Entonces ustedes ahí pueden ir viendo, también filtrando cuáles patentes se parecen entre ellas. Hay 112 familias, o sea, hay patentes que se parecen entre ellas y que las agrupa. ¿Ya? Y bueno, también les dejé ahí el traslador de palabras para quien tenga algún tipo de problema. Escribe su palabra y ahí se las traduce de buena manera para que ustedes ocupen las keywords en inglés. Otros buscadores que también son buenos, que por ejemplo para la otra persona que preguntó, aquí en estadísticas del Servicio de Puestos Internos uno puede ir por rubro, desglosando cuáles son las industrias manufactureras mecánicas, por ejemplo, manufactureras no mecánicas, explotación de minas y canteras, etcétera, y te dice un poco el número de empresas que están inscritas en el Servicio de Puestos Internos para una mayor de dos. ¿Ya? Entonces, también Servicio de Puestos Internos te puede decir a nivel nacional, para cuando ustedes hagan, no sé, quizás algún estudio en SOM, cuáles son las industrias que están más a nivel nacional dependiendo del rubro económico. Yo ahí les había comentado que ustedes podrían también dividir en rubros económicos, ¿ya?
Otra cosa que también les quería mostrar es que la NIT también tiene un buscador de proyectos por término. Y aquí lo mismo, ustedes ocupan las keywords que necesitan. También pueden ir ocupando buscadores, perdón, operadores booleanos, pero aquí en realidad son tan pocos proyectos que yo creo que con la palabra que ustedes quieren ver, pueden ver qué otro investigador y de qué otra universidad también está investigando un tema similar al suyo con algún proyecto adjudicado, ¿ya? Para Corfo también está Data Innovación, que es un buscador de proyectos. Ustedes pueden ahí también diferenciar, por ejemplo, con su palabra keywords, no sé, inteligencia artificial, inteligencia, lo colocan y les va a filtrar todos los proyectos que tengan la palabra inteligencia artificial, tanto en el título como en el objetivo. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo tipos de empresas que están trabajando en lo mismo que ustedes. Acuérdense que Corfo recibe principalmente empresas para las líneas de Crea y Valía con Solid Expand, entonces ahí también les pueden a visualizar qué cosas están creando desde las mismas empresas, ¿ya? En Data Innovación también es un buscador de proyectos de Corfo. Bueno, INAPI también sí tiene su propio buscador de patentes, pero para eso yo les recomendaría que sigan ocupando Lens. Eh, bueno, ahí yo les mostré algunos ensayos. Estos son muchos análisis de mercado. Entonces, ahí ustedes también, para los análisis de mercado, siempre no olviden ocupar el AN Market Size y les va a salir todos los que hacen análisis de mercado para que hagan un poquito de eso. Y eso por ahora. Ahí ya son las 12 8 minutos para no quitarles más el tiempo. Dudas, consultas con respecto a la presentación, la cual va a ser compartida por la DGT para que la tengan y tengan como los links y todas esas cosas de acceso. Hay una consulta en el chat, Patricia. Ah, ya, es que ahí no las escuché. Ya, a ver. Si nuestra tecnología no es factible de patentar porque los resultados similares se han publicado. Hay distintas maneras de, bueno, ahí se dice que hay publicaciones científicas que interfieren con la novedad. Ahí traten de no publicar antes que ustedes protejan, para que no les vuelva a pasar eso, pero ahí los colocan de que van a hacer otras estrategias, ustedes pueden trabajar. Mira, hay muchos, no sé, me pasa mucho con algunas empresas que trabajan en sensores, ¿ya? Sensores está todo publicado, ¿ya? Hay millones de cosas que trabajan en sensores. Y la empresa en realidad decidió trabajar bajo secreto industrial con la tecnología. Es lo mejor. Los softwares, por ejemplo, en Chile no se pueden patentar, solamente se pueden proteger en Estados Unidos. Entonces, acá en Chile, por lo menos, los softwares se registran en derechos de autor ante la DDI. Eso es normal que en algunas tecnologías no se puedan patentar. Ningún SaaS se va a poder patentar aquí en Chile. Sí hay algunas estrategias que uno puede decir, no voy a patentar por patente, pero voy a hacer un mecanismo, una metodología en donde incluyo un SaaS y eso lo protejo, sí se puede hacer. Eh, los modelos de utilidad no necesitas novedad. Y bueno, si es que tu mismo resultado tú difundiste o tú publicaste, igual hay un periodo de gracia que se le dice cuando uno ocurre la difusión inocua, que tienes 12 meses para patentar si es que tú mismo difundiste tu misma tecnología. Ojo ahí. Entonces hay que evaluar caso a caso. Pero tampoco es como criminal que ya esté todo difundido y tú quieras seguir trabajando en base a eso. Se puede proteger de alguna otra manera como secreto industrial. Muchas empresas trabajan con secreto industrial. Es muy caro patentar. Me pasa mucho con las pymes que no van a estar gastando 15 millones en proteger una tecnología. Es mejor trabajar bajo secreto industrial como tú estás armando o acoplando cosas. ¿Ya? ¿Puedes enviarnos los buscadores de patentes? Sí, se los copio aquí mismo. El de Lens para que lo vayan obteniendo. Este es el principal que yo ocupo por lo menos. También está el de la WIPO, que es como el general, el global. Eh, pero Lens abarca el buscador de WIPO. Entonces, eh, yo por lo menos ocupo Lens, que tiene mayor análisis, pero también se los dejo por si lo quieren hacer. Eh, donde está el de buscador de INAPI, buscador de INAPI de patente.
Ahí se los estoy mandando directamente, espérense a todos. Ya. Ese es el de INAPI, perdón. Eh, Ese es de la WIPO, es la internacional. Acuérdense que las PCT las pueden ocupar en WIPO. El buscador, por ejemplo, de ANID, también se los voy a dejar acá. Para proyectos ANID, el de Data Innova, también se los voy a dejar por aquí, que está ahí para que lo vayan revisando. Y les voy a dejar el DeepL, que es el traductor. Es muy bueno ese traductor porque tiene palabras técnicas, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros trabajamos con muchas palabras técnicas que a veces se ve raro en el traductor de Google, ¿ya? Entonces les recomiendo ese traductor. Creo que ahí estaría respondidas las preguntas. No sé si, espérense, no sé si Díaz Espinosa le respondí su pregunta. Sí, si hay otras estrategias para armar, no es necesario patente, siempre, ¿ya? Súper. Sí, 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 sí. Eso, creo que ¿No? ya no tenemos más dudas. Bueno, les agradezco mucho su atención y la interacción. Si tienen alguna otra duda, también me la pueden hacer canalizar a través de la DGT. Yo trabajo con ellos hace aproximadamente 5 años, así que no hay problemas en que les siga respondiendo. Y como ya les había mencionado, yo le voy a hacer llegar la PPT a Ignacia para que se las haga llegar a todos ustedes, ¿ya? Me la tengan ahí como un recurso. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy No, bien. muchas gracias. Muchas Chao. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.